Les recuerdo el link, porfa, para compartirlo. Desde el Facebook de la Escuela de Derecho, José. Nos agrada contar Sí. con todos ustedes. En contados instantes daremos inicio a la transmisión. Participe y comparte. Bueno, buenas tardes. Un saludo para todas y para todos, para las personas de la comunidad universitaria de la Universidad Industrial de Santander y para todas las personas de nuestro departamento y que también a nivel nacional nos están acompañando en la jornada del día de hoy. Mi nombre es Diego López y yo soy abogado de la Universidad Industrial de Santander, docente de la Cátedra de Derecho Laboral. Y hoy, a través de un esfuerzo conjunto entre la Escuela de Derecho y Ciencia Política, y gracias al apoyo de nuestro director Javier Alejandro y del consultorio jurídico, vamos a desarrollar nuestra segunda jornada en los conversatorios de derecho laboral. El día de hoy, a través de un tema, digamos, bastante importante para este mundo laboral de la cuarta revolución digital y en especial por las discusiones de lo que se nos viene en este mundo del trabajo post-pandemia, que es la precarización del empleo. El día de hoy vamos a tener unos invitados de lujo que hacen parte de nuestra comunidad, que la conocen muy bien y que desde sus distintas disciplinas y saberes y experiencia, pues nos van a orientar y a compartir también cuál es su concepción sobre el tema de la precariedad laboral. Nos acompaña en la jornada del día de hoy la profesora María Alejandra Ortega. Ella es enfermera, docente de cátedra también de la Escuela de Enfermería. El profesor Juan Francisco Remolina, egresado de la universidad, postdoctorante en este momento de nuestra universidad, educador. Nos acompaña José Hilario Argüello, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico, y la nota jurídica y la experiencia jurídica nos la va a brindar hoy el profesor Israel Vargas. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y docente de la universidad, especialmente acompañando el área de Derecho Laboral del consultorio jurídico. El día de hoy, entonces, como les comentaba, vamos a abordar unos temas relacionados con la precarización laboral y vamos a analizar qué implicaciones tiene esto respecto de varios asuntos y en especial también lo que nos convoca y nos une, que es la construcción de universidad. Para introducirnos en este tema, yo creo que es necesario hablar del marco constitucional que nosotros tenemos. Tenemos una constitución que nos reconoce el trabajo con una triple dimensión, como un valor, como un principio y como un derecho. Y además, en nuestra constitución se ha reconocido desde el artículo 25 de la Constitución Política que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza en todas sus modalidades de protección por parte del Estado. Sin embargo, a pesar, digamos, de esta apuesta constitucional por la protección del trabajo, lo que es habitual ver en el mundo laboral son situaciones de precariedad laboral. Y cuando hablamos de estas situaciones de precariedad laboral, estamos haciendo referencia en especial a algunos procesos de contratación atípica que se vienen desarrollando en nuestro país. La precariedad laboral uno la pudiese llegar a entender en términos muy sencillos para todos los que nos están escuchando, como aquel trabajo que le impide a uno la construcción de un proyecto de vida. Ya desde hace muchos años, la construcción de los derechos económicos, sociales y culturales nos han enseñado que el trabajo no dignifica, que lo que dignifica es un trabajo del cual emanen condiciones materiales para vivir con dignidad. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar también de cómo están las condiciones en diversos sectores, cómo estamos concibiendo, cómo vemos a futuro las condiciones de trabajo. Y para esto, pues, nuestros invitados el día de hoy en este conversatorio nos van a acompañar con el desarrollo de estos temas, pues, tan importantes. Bueno, vamos a iniciar con la profesora María Alejandra. Profe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, profesor Diego. Bueno, profe, su merced, digamos que como parte de nuestra comunidad, pero también, digamos, estando en dos sectores que son muy importantes y en los cuales se denuncia mucha precariedad laboral, como es el tema de la salud y el tema de la docencia,
¿Qué nos puede contar en términos generales? No sé si le parece si arrancamos con el tema de salud, que en este momento, digamos, de pandemia, se torna pues bastante importante, debido a que, a pesar de la esencialidad de nuestros profesionales de la salud, estamos viendo cómo incluso en nuestra ciudad permanentemente se están movilizando, están haciendo protestas en las salidas. Muchos profesionales han fallecido por la falta de condiciones y garantías, precisamente en el marco de esta pandemia. Profe, ¿qué nos cuenta su merced en ese asunto sobre la precariedad laboral? Bueno, en el área de la salud podemos hablar de la precariedad laboral en 3 ámbitos específicos. Uno es el contrato como tal, que es la ya conocida tercerización en la contratación de los profesionales de salud. El segundo tiene que ver con la remuneración y el tercer aspecto con las condiciones laborales como tal. En cuanto a la tercerización en la contratación, pues llevamos nosotros como profesionales 20 años o quizás un poco más hablando de este problema, tratando de establecer otras condiciones que dignifiquen más el trabajo de los profesionales de salud. No obstante, no hemos podido lograr salir de este proceso. Al inicio de los años 2000, aproximadamente, la sentencia 211 habló de que la modalidad de trabajo por cooperativas era diferente de un asalariado o de un trabajador independiente. Entonces, esto llevó a que los trabajadores de salud fueran vulnerados en sus derechos. Hasta 10 años después fue que la ley 1429 habló de que los trabajadores de salud no pueden estar vinculados a través de cooperativas. Y entonces ahí dimos como un gran avance y se empezó a hablar de otras formas de contratación para el personal de salud. No obstante, en el 2016, o sea, 6 años después, el decreto 583 habló de que la tercerización era ilegal solo si se vulneraban los derechos constitucionales y prestacionales. Entonces esto fue como un pequeño retroceso porque fue decir, mientras ustedes tengan en cuenta los derechos constitucionales de los trabajadores y traten de no vulnerarlos, pues ustedes pueden tercerizar. Entonces esto llevó a que las cooperativas, que es como la forma más común, como se contratan los trabajadores en el sector salud, proliferaran. En estos años 2004 a 2015 más o menos proliferaron las cooperativas y empezaron a aparecer otras figuras como fundaciones y sindicatos, en donde se les decía a los trabajadores de salud que ellos podían asociarse a estas fundaciones y que eran como gestores y una especie de propietarios de su propio trabajo, pero igual era una figura de tercerización. Estas asociaciones y sindicatos todavía existen para contratar a los profesionales de salud. En el año 2017, el Consejo de Estado suspendió la disposición del año anterior, donde decía que la tercerización era ilegal, solo se vulneraban los derechos constitucionales. No obstante, como digo, las cooperativas, fundaciones y sindicatos siguen existiendo y siguen proliferando. Entonces, la ley 50 del 1990 habla de tercerización solo en algunos aspectos, como labores ocasionales, accidentales o transitorias. Entonces, aquí es cuando el personal de salud se hace la pregunta, ¿es la labor del cuidado de la salud o de la atención en salud una labor ocasional que merece estar tercerizada como está sucediendo actualmente en el país? Ese es el gran interrogante. Entonces, las empresas sociales del Estado descargan su contratación en estas cooperativas para pues mejorar costos, mejorar rendimiento, prestación de servicios, etcétera. Y estas cooperativas lo que están haciendo ahora es contratos de trabajo para el personal de salud entre 1 y 4 meses. O sea, esto es una situación totalmente deplorable para el personal de salud, porque entonces le dicen, usted puede ser contratado solo por 4 meses. Luego, al cumplirse el contrato, les dicen que por alguna situación administrativa, bueno, entonces que se lo van a prorrogar por 1 mes, entonces les dan un otro sí por 1 mes, un contrato de 1 mes. Luego les dicen, no, hay otro problema administrativo, entonces otro sí por otro mes, y así los mantienen con contratos de tan solo 1 mes. Esto pues es terrible, ellos no tienen estabilidad, hablo de ellos porque en este momento no estoy trabajando en el sector salud, pero estoy de cerca con ellos. No tienen estabilidad, no pueden acceder, por ejemplo, a préstamos para adquirir vivienda,
vehículo o cualquier otra situación, no tienen derecho a descanso, porque si no tienen una continuidad, ellos se ven a que cada 2 meses puede que los contraten de nuevo, puede que no. No tienen vacaciones, se las pagan pues en su liquidación, pero no tienen el tiempo, y es por esta razón que vemos un personal de salud cansado, fatigado, con horarios extenuantes, que no tiene buenas prestaciones, que su salario pues es muy bajo, y todo eso ligado a la tercerización. Eso es como un primer ambiente en el que nos movemos como personal de salud respecto a la contratación. Respecto a la remuneración, que es el otro aspecto que iba a nombrar. Si nosotros miramos, como el profesor Diego decía, actualmente hay muchas manifestaciones porque la pandemia como que logró abrir otras miradas o permitió ver la situación del sector salud, no solo en la contratación, sino en las condiciones de trabajo, cuánto tiempo y a qué está expuesto el personal de salud sin una remuneración adecuada. Hablo desde enfermería, que es mi área, y si miramos los estudios que hace la Organización Colegial de Enfermería, universidades como la Nacional, Manizales, Valle, nos hablan de que en el año 2012 un profesional de enfermería recibía entre 3 y 4 salarios mínimos legales vigentes. Eso era aproximadamente entre 1.700.000 y 2.300.000. Nos vamos al 2016 y otro estudio nos dice que en promedio un profesional de enfermería recibía 2.2 millones, es decir, 3.1 salarios mínimos. Entonces, en 4 años avanzamos de 3 a 4 a solo 3 salarios mínimos. Para 2019, el año pasado, los estudios nos hablan de que recibíamos 3 a 3.7 salarios mínimos. Si ustedes ven, en estos 7 años que he nombrado, no ha habido un incremento notorio en la remuneración de los profesionales de enfermería, que es el área pues, en la que me encuentro. Para este año 2020, si nosotros nos vamos a las bolsas de empleo, podemos encontrar que se buscan profesionales de enfermería y les ofrecen salarios entre 1.5 y 2.5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esto es totalmente deplorable y en detrimento de la profesión y de la calidad del cuidado, que además de lo que he nombrado de la contratación, si no hay una remuneración adecuada, pues el personal está cansado, fatigado y pues no puede ejercer bien sus labores. Y finalmente, el tercer punto, las condiciones de trabajo. Aquí tenemos primero las jornadas laborales. Sabemos que el personal de salud trabaja con jornadas de 12 horas, pero estas 12 horas se ven reflejadas en realidad en 14 a 16 horas de trabajo. Aún más si hablamos en la pandemia, el personal de salud tiene que llegar antes de su inicio de jornada para vestirse con todos los trajes que ya conocemos para la protección, y al finalizar su jornada de 12 horas debe quedarse para entregar turno, para entregar sus pacientes, que dura aproximadamente entre 1 y 2 horas, y luego retirarse todos los trajes. Entonces son 14 a 16 horas de trabajo de estos profesionales. En algunas instituciones relacionadas con esto es algunas, no quiero decir que todas, en algunos momentos, tampoco todo el tiempo, vulneraron derechos de los trabajadores, como que les decían que su horario laboral era de 12 horas y que por lo tanto su hora de almuerzo no correspondía a 1 hora, porque debían cumplir con sus 12 horas, no teniendo en cuenta que ellos trabajan 14 a 16. En algunos turnos nocturnos hubo quejas de profesionales de la salud que les decían que no podían tomar horas de descanso en turnos nocturnos, que porque estaban contratados por sus 12 horas y que 12 horas debían permanecer trabajando activamente durante un turno nocturno. Todo esto, pues, como digo, contribuye a toda la fatiga laboral. Otro aspecto es el reconocimiento profesional dentro de estas condiciones. Si hablamos de los médicos, ellos se ven vulnerados en su autonomía profesional, ya que las EPS no les permiten prescribir todos los medios diagnósticos, laboratorios o remisiones a profesionales que ellos en su concepto médico consideran que ese paciente debe recibir. Ellos entonces están limitados a que las EPS les digan, tienen cierto porcentaje
diario para remitir a profesionales. Si usted me remite más de tanto número de pacientes a un profesional en este día, usted es sancionado. Con tantas sanciones, usted pierde el trabajo. Usted no puede enviar sino estos medios diagnósticos o estos laboratorios. Si usted se pasa de ese porcentaje que le estamos diciendo, pues pierde su trabajo. Entonces ellos, los médicos, están trabajando vulnerados en su autonomía profesional. En el caso de enfermería, que es mi área, somos invisibles. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se hace como la cuenta de cobro de los servicios que se dan en los hospitales o en las clínicas, enfermería no aparece. Es decir, nosotros permanecemos al cuidado del paciente la mayoría del tiempo, pero en ningún momento se dice que servicios de enfermería cuestan tanto. Y cuando aparece, podemos encontrar unas nimiedades como que una consulta de enfermería para planificación familiar, por dar un ejemplo, cuesta tan solo 20,000 pesos. 20,000 pesos. Es decir, que toda la formación de ese profesional, y si tiene especializaciones y si tiene maestría, esa consulta, lo que dure, cuesta tan solo 20,000 pesos. Entonces, enfermería es invisible en cuanto al reconocimiento profesional en el sistema de salud. Y finalmente, el punto que tocaba el profesor Diego, que es los elementos de protección personal. Todos sabemos pues que al principio de la pandemia las personas, incluso la sociedad en común, se alarmó, entró pues en un estado incluso de pánico y empezaron a comprar incluso elementos de protección personal que eran propios del personal de salud. Entonces hubo una escasez de tal forma que al principio de la emergencia pudimos ver todos los aspectos coyunturales de que el personal de salud no recibía sus elementos de protección personal. En esto tenemos variados panoramas. Hay instituciones que sí dieron los elementos de protección personal, solo que los procesos administrativos fueron los que retrasaron la entrega de los elementos. Y hay instituciones en el país que empezaron a tirar la pelota, es decir, esto le corresponde a la ARL. La ARL decía, no, esto es de la EPS o del gobierno, el gobierno no, esto es de la institución que contrata, y aquí fue cuando hubo todas estas noticias pues, que salieron en la demora en los elementos de protección personal. Lo que sí es cierto es que esta demora sí cobró la vida de muchos profesionales que hoy vemos pues, reflejados en los números de mortalidad, tanto de enfermeras o médicos, que son los que estamos como en primera línea de atención. Eso es como a grosso modo el panorama en salud en cuanto a contratación y trabajo. Bueno, profesora María Alejandra, muchísimas gracias. Por aquí hay unas preguntas. También le voy a dar la palabra por aquí a nuestro compañero José Hilario, que también le quiere hacer unos comentarios. Saludos a todas las personas que nos están viendo, a Carlos Caro, a Adriana María Ocampo, a Nubia Esther, al profesor Ramiro Pinzón, que también se encuentra en este momento conectado viéndonos, a Rafael Trillos, Vanessa Almeida. Bueno, un saludo para todos ellos. Por aquí han hecho unos comentarios también de bajas de salarios en varias clínicas de Bucaramanga en plena pandemia. Y bueno, también nos envían saludos desde el oleoducto de Ecopetrol en Puerto Salgar. Bueno, saludos para todas las personas que nos están acompañando. José Hilario. Sí, profe, era una cosita para en términos de claridad, quizás las personas que no estén muy relacionadas con el gremio de la salud puedan, digamos que no entender mucho este concepto de los sindicatos médicos o cuál es el papel que juegan. A mí me costó, digamos que un poco entenderlo, y sí me gustaría que su merced lo pudiese explicar mejor, porque el término sindicato logra a veces confundir en el papel que estos sindicatos médicos a la hora de la contratación pues, del personal de la salud. Sí, claro. El sindicato es más que todo un nombre que se le da a una forma de contratación tercerizada. Es decir, las cooperativas como en inicio tuvieron todas estas dificultades, hace ya 20 años que estamos en esto. Luego de estos decretos y leyes que salieron en 2010, 2016 y 2017, empezaron a aparecer otros nombres y los llamaron fundaciones, asociaciones, sindicatos, en donde se le decía al profesional de salud que él era el gestor de su propio trabajo. O sea, que hacía parte de una asociación en donde tenía unos beneficios, gestaba su propia forma de trabajo y asimismo era el trabajador, o sea, el que ejercía la función en el hospital.
Entonces, es una figura, digámoslo, un nombre que finalmente termina en lo mismo, en la tercerización, en la contratación de los profesionales de salud. Es eso. Sí, profe, digamos que ahí para complementarle, porque este punto es muy importante. En algún momento, y cuando usted lo menciona, en el 2010 se firma un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, y una de las exigencias precisamente del gobierno norteamericano es la precariedad laboral tan marcada que existía en Colombia a través de la subcontratación con cooperativas de trabajo asociado, que laboralizaban completamente a los trabajadores, y un poco bajo el discurso que usted nos comentaba, y era ustedes son sus propios jefes, ustedes son sus propios empleadores, nosotros no lo somos, ustedes son un servicio, no son trabajadores. Y bajo esto, digamos que se eliminaron muchos derechos de los trabajadores. Y luego, digamos, de las denuncias que se presentaron en contra de estas cooperativas de trabajo asociado, surgió la figura del contrato sindical. Y entonces vimos un surgimiento también exponencial de los sindicatos, pero sindicatos que no negociaban con el empleador pliegos de peticiones ni que hacían huelgas, eran sindicatos instrumentalizados a través de una figura sui generis completamente que tenemos en nuestra legislación, que es el contrato sindical, y esto lo que hacían eran únicamente servir de, digamos, de intermediario, precisamente haciendo la función que traían las cooperativas. Digamos que ese punto sí es bastante importante. Bueno, vamos ahora a otro gremio muy importante en estas épocas de pandemia, porque el tema de la educación también ha estado fuertemente en debate. Y para eso hoy nos va a acompañar el profesor Juan Francisco Remolina. El profesor ha escrito un artículo muy importante que invito a todos a leer, que son Determinaciones políticas y contratación docente, del docente cátedra en Colombia. Un artículo que, digamos, refleja un poco y trata de responder las razones por las cuales nosotros nos encontramos también en el sector de los maestros y de los profesores en unas condiciones que son muy similares a las que contaba la profesora María Alejandra. Un poco ya nos han llevado incluso a poner los medios y las herramientas de trabajo, a considerarnos bajo unas modalidades de contratación temporal. La profe le parecía, por ejemplo, terrible contratos de 4 o 3 meses, que son un poco los que también se tienen por parte de los profesores cátedra, a pesar, digamos, que la actividad de la educación es una actividad permanente y misional de las instituciones públicas. Profe Juan Francisco, su merced, ¿qué nos puede contar de esas conclusiones, de ese trabajo que desarrolló, en especial porque en este momento el tema, digamos, al interior de la universidad también se ha tornado bastante relevante? Bueno, Diego, muchas gracias y un saludo para toda la comunidad universitaria, aquí para mi compañera Alejandra y mis compañeros panelistas. Entonces, me gustaría compartirles ahorita la pantalla acerca de cuáles son las categorías con las cuales yo he intentado hacer una aproximación para tratar de entender cuáles son esas determinaciones políticas que están influenciando este tipo de contratación. Antes de eso, me gustaría, sí, a la luz de la legislación, de la Ley 30 y a la luz de la sentencia constitucional de la Corte Constitucional, la C006 del 96, clarificar que hay 3 tipos de docente en la universidad, ¿sí? Entonces, primero tenemos que es el docente de carrera, que llamamos nosotros comúnmente docente de planta, ¿listo? En segundo término tenemos los docentes ocasionales. ¿Quiénes son esos docentes ocasionales? Son los que, dadas las necesidades de reemplazo, ¿sí?, por alguna eventualidad de un docente de carrera, entonces ellos vienen a ocupar temporalmente este espacio en sus funciones de docencia, por lo general. La ley habla de que estos contratos, estos docentes no pueden ser contratados a más de un año. La UIS tiene un caso especial. Y están los docentes de cátedra, que son los llamados, digamos, a la luz del marco jurídico, son los llamados a aportarle ciertas calidades de formación a la universidad. Son los profesionales, a la luz del marco jurídico, son los profesionales que tienen una vinculación permanente fuera de la universidad y vienen a ejercer funciones de docencia
que la universidad no puede brindar con su planta profesoral de carrera, ¿ya? Estos docentes son temporales también y quiero resaltar que la condición para ser de cátedra es que tengan fuera de la universidad una contratación permanente. Entonces, ejemplos de ellos tenemos los magistrados, tenemos los jueces, que están vinculados con un contrato laboral permanente, un vínculo laboral permanente a la rama judicial, pero vienen a la universidad a ofrecer docencia en determinados diplomados o en determinadas cátedras que la universidad, cuyo personal la universidad no tiene, ¿sí? Esta es la figura que a lo largo de la historia colombiana se ha pervertido, ¿sí? Se ha pervertido. Bueno, entonces, ya para entrar en el tema de intentar comprender esta precarización docente, voy a compartirles pantalla para intentar sintetizar. Ahí se puede ver. Entonces, he tomado el mismo título del artículo, las determinaciones políticas de la contratación del docente cátedra en Colombia. Bueno, hay 4 categorías que, a mi modo de ver, nos pueden aproximar a entender esta precarización y a la vez nos sirven como una provocación, ¿ya? De alguna manera también recogen estas 4 categorías en interacción, recogen de cierta forma también el devenir profesional, el devenir docente, investigativo del profesorado universitario en general. Entonces tengo una categoría trabajo docente y una categoría formación académica, la categoría gestión y la categoría produccionismo, ¿sí? Estas flechitas verdes ahí me indican que esas categorías se codeterminan mutuamente, ¿sí? Son determinaciones codeterminantes y codeterminadas, ¿ya? Entonces, vemos que el trabajo docente a la luz de la Constitución, por ser trabajador, por ostentar esa calidad laboral, me permite tener el derecho de ser formado y capacitado, no solamente por mi empleador, sino por el Estado. Así lo dice el artículo 54 de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, hay una mediación en esa codeterminación. Por ser trabajador docente, eso me inscribe a tener un derecho en mi formación, a ser capacitado por el Estado, porque el Estado ha entendido en esta nueva lógica de la sociedad del conocimiento, o le han hecho entender a través de los diferentes teóricos neoconservadores como Daniel Bell, que hablan de que ya las clases sociales no existen en función de la propiedad privada, sino que ahora las clases sociales están determinadas por el conocimiento. Entonces, en concordancia, el Banco Mundial habla de que no solamente hay que desaparecer las diferencias de los conocimientos que tienen ricos y pobres, sino que también hay que abordarlas en el sentido de algunas atribuciones de calidad sobre el manejo de ese conocimiento. Así, pues, se ha entendido que en esta sociedad del conocimiento, el educarse, el formarse, es una manera de poder superar las condiciones de pobreza, que eso es uno de los elementos del Banco Mundial, elementos categoriales, elementos discursivos del Banco Mundial. Bueno, todos sabemos que los docentes nos hemos formado muchos por deudas, ¿cierto?
por créditos, otros pues que se han tenido la oportunidad de conseguir becas en el extranjero, pero en Colombia en sí no hay este compromiso del Estado por formar a sus profesores. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado tenemos que la formación académica también determina el trabajo docente, ¿cierto? Y lo hace a través de una mediación que es la calidad. En el COMPES número 15 del año 93 se encontró que solamente el 3% del profesorado universitario de las universidades públicas tenían títulos de doctor. ¿Sí? Entonces, para el Estado se hacía necesario mejorar la calidad de la educación a través de mejorar las calidades de formación del profesorado. Entonces, se crearon los créditos, se permitió la participación del sector privado para garantizar esta formación, obviamente asumida por la mayoría de muchos profesores, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado tenemos esas contradicciones, esas codeterminaciones, y ahora viene una interesante, que es entre lo que es el trabajo docente y el produccionismo, ¿cierto? Entonces, el mismo COMPES, el produccionismo académico, ¿no? Entonces, el COMPES 15 del 93 empezó a recomendar que el salario del profesorado debería estar en función de su productividad, ¿cierto? Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que ese produccionismo, expresado en términos de artículos científicos, de capítulos en libros, de ponencias nacionales e internacionales, etcétera, etcétera, esa producción empezó a influir sobre el trabajo docente a través del factor salarial, ¿cierto? Entonces tenemos que al profesorado de planta de carrera, a ellos les pagan por su producción académica, por el punto salarial, lo que vayan acumulando, ¿sí? Y algo que no acontece con el profesorado de cátedra, ¿cierto? Que es la determinación que vemos en el sentido contrario. El trabajo docente, las funciones de investigación, la función docencia, ese trabajo docente determina esa productividad académica en general, ¿cierto? Yo como docente puedo estar investigando dentro del aula a partir de esa mi función, ¿cierto? Eso influye, ¿cierto? En esa productividad, en esos artículos que yo empiece a pensar, en esas maneras de yo cómo voy a desenvolver unas nuevas didácticas, unas nuevas metodologías dentro del aula de clase, ¿ya? Sí, y lo mismo está la planificación docente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar a ver nosotros elementos diferenciadores con respecto al docente de cátedra. Entonces, la productividad, el produccionismo académico, los artículos que se escriben, que escribe un docente de cátedra, no tienen una retribución en términos salariales. El otro día discutíamos en un grupo de investigación y yo les planteaba esta idea, ¿no? Y unos profesores me decían, no, pero claro, a ustedes se les paga, ustedes, la universidad dispone de 6, 7 millones de pesos de presupuesto al año para que ustedes, al publicar un artículo, ustedes se permitan viajar, ir a un congreso internacional. Entonces, bueno, el compañero o la compañera veían esto como una manera de beneficio, pero yo lo que me refería era un beneficio salarial, ¿cierto? La universidad, digamos, si lo vemos como un beneficio para el docente por ir a viajar, bueno, vaya y venga, por conocer otra cultura, por establecer relaciones académicas con otras personalidades de otros países, bueno, todo bien, pero es solamente una vez, ¿cierto? Mientras que la universidad va a ser dueña de esa producción en el sentido de que va a aparecer como institución de filiación del profesor, ¿ya? Y va a aparecer en los rankings nacionales, en los rankings internacionales, ¿ya? En ese sentido. Y lo mismo hablamos nosotros entonces de las funciones de docencia, por lo menos la preparación de las clases,
hoy en día, bueno, aquí la imagen de esta profesora está en las manos del estudiante a través de un dispositivo. No podemos negar que se ha incrementado el número de horas para planificar una clase en esta nueva modalidad de presencialidad remota que llama la universidad, que es un sofisma de precarización. Estoy de acuerdo con los compañeros que sustentaron este lema. ¿Sí? Si antes nosotros en una presencialidad física, llamémoslo, teníamos que disponer un fin de semana 3 horas para preparar una clase, 4 horas para preparar una clase. Bueno, ahí están los... Claro, lo común los que además avisos pasa mucho en las clases, cuando no se nos cae la señal, ¿no? Bueno, eso es parte para distender aquí, distensionar la charla. Entonces, les decía que ahora tenemos un mayor tiempo. Necesitamos más tiempo para nosotros poder preparar nuestras clases y llevarlas a ese ambiente, a esas plataformas virtuales. Por lo menos es el caso de los docentes del Instituto de Lenguas, donde ellos ahora tienen que subir las evaluaciones a la plataforma del Moodle. Y creo que duraron 4 o 5 días y ese es un tiempo que a ellos no les pagan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí esta precariedad la vemos reflejado en la interacción que presento ahí entre esas dos categorías, trabajo docente y produccionismo. Y tenemos una última interacción que es entre las categorías trabajo docente y gestión. Gestión universitaria. Entonces, ahí hay un aspecto interesante. En la Constitución Nacional, el artículo 57 establece un derecho de que los trabajadores hagan parte de las gestiones de las empresas en las cuales trabajan, ¿cierto? Que de manera discrecional se pueden implementar políticas para que la clase trabajadora asuma funciones propias que determinen el devenir de su futuro, ¿sí? Entonces, ahí viene un elemento importante en la universidad que es la autonomía universitaria, ¿sí? Que es el artículo 69 de la Constitución Nacional y es la disposición técnica y política que permite garantizar este derecho constitucional de participar el trabajador en la gestión empresarial, ¿ya? Entonces, tenemos que el profesorado de carrera tiene representación en los diferentes órganos universitarios, Consejo Superior, facultades, etcétera, etcétera, la escuela, ¿sí? Y ahí entonces tenemos que el docente de cátedra, dado que según el artículo 73 de la ley 30, el docente no es considerado un funcionario público, ¿sí? Ni un trabajador del Estado, por lo tanto, no tiene ese derecho. Se le vulnera ese derecho de participación, de participar en lo que tiene que ver, en lo que respecta de su trabajo, ¿sí? Entonces, incluso las decisiones, por lo menos que vemos reflejadas nosotros, lo que generaron esta crisis, ¿no? Que vamos a llevar un control estricto a través de las herramientas tecnológicas, estricto de cuánto demoran los docentes en dar una clase, y quienes no cumplan con un porcentaje de ese tiempo, entonces tiene que ser descontado, ¿no? Ese tiempo en dinero, ¿cierto? Entonces, ahí vemos una vulneración de ese derecho. Y tenemos la otra codeterminancia. La gestión determina el trabajo docente a través de un instrumento de calidad muy diferente al que determina la relación, la codeterminación de formación y trabajo docente. De la gestión universitaria, esta calidad es en términos gerenciales, es decir, calidad financiera, es decir, atendiendo a la relación costo-beneficio. El mismo Banco Mundial dice que las universidades deben tener esa fuerza autonómica para poder gestionar ese gasto superior que es el docente, y que por
por eso le recomienda a los países a los cuales les presta dinero, les recomienda establecer ciertas estrategias para poder darles ese dinero y para poder condonar ciertos intereses, les recomienda que entonces utilicen esa autonomía universitaria para que cada institución educativa intente controlar adecuadamente ese gasto, que es uno de los gastos más importantes. Entonces ahí vemos que todas las universidades tienen sus escalas salariales, ¿sí? Y la universidad tiene una escala salarial muy especial, ¿ya? Y bueno, eso yo quiero dejar ahí. Más adelante en el diálogo, en las conclusiones, ¿sí? Me gustaría abordarlas. Y bueno, con esas 4 categorías y esa codeterminancia entre ellas es que he intentado hacer una aproximación a comprender este problema de la precarización docente y más adelante mirar, discutir con ustedes las posibles conclusiones al respecto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muy importante, digamos, este análisis que nos comparte. Muy claro, además, yo creo que las ilustraciones nos dan cuenta precisamente de la cantidad de problemas. Por aquí nos escriben también en el chat varias personas, nos comparten algunas preguntas, voy a tratar de leer algunas. Por aquí nos pregunta el profesor Ramiro Pinzón, ¿cómo quedan los contratos a término indefinido? Nos pregunta María Dulcelina, ¿por qué se contrata personal misional con intermediación si esto no debe permitirse? También nos pregunta Carlos Caro, ¿hay un ente que vigile estas arbitrariedades? Y por aquí, de un tema que también es bastante interesante, nos pregunta Lady Almeida, si los profesores del IPRED también son cátedra. Porque hay una figura también por ahí bastante discutible en términos de precariedad, que es lo de la tutoría, ¿no, profe? Sí me gustaría ahí, frente a lo que sucedió el año pasado, que nos dimos cuenta. Muy buena esa pregunta del docente del IPRED, que son llamados tutores en el contrato, ¿sí? Y los docentes del Instituto de Lenguas llamados instructores en el contrato. Fuimos a mirar y esta figura no existe en los estatutos de la universidad. Pero sin embargo nos acercamos a recurso humano para solicitar las respectivas certificaciones laborales y en las certificaciones laborales encontramos una contradicción frente al contrato y es que estas certificaciones hablan de que ellos son docentes cátedra, pero ellos, el docente del IPRED y el docente del ILUIS en estos momentos no tienen las mismas condiciones que el docente cátedra general, es decir, ellos no tienen escalafón docente, ellos no tienen el derecho de mejorar salarialmente si tienen tantos años de experiencia, si hacen una especialización o una maestría. Una profesora del Instituto de Lengua nos decía el año pasado, ¿yo para qué estudio? Llevo 14, 15 años trabajando en el Instituto de Lenguas y el compañero, la compañera que ingresó el mes pasado está ganando igual que yo, ¿sí? Entonces, esa es una muy interesante pregunta. Y la otra cuestión que decían de que por qué se permiten que con contratos temporales se asuman funciones misionales, ese es el quid del asunto. Ese es el quid del asunto. Tenemos profesores provisionalmente contratados durante 30 años. 30 años ejerciendo funciones misionales permanentes de manera provisional. Qué contradicción interesante, ¿no? ¿Cierto? Bueno, profe, muchísimas gracias. Ya tendremos también, como usted lo menciona, un espacio aquí para seguir conversándolo. Le voy a dar la palabra al profesor Israel para preguntarle si frente a todo este tipo de situaciones hay herramientas jurídicas, digamos, dentro de este espacio, hablar de los temas laborales. Profe, ¿qué hay ahí para hacer? Profe, activa el micrófono, por favor. Buenas tardes para todos los compañeros que están presentes en este conversatorio y que han
indicado con suficiencia de conocimiento las condiciones de la precariedad laboral, no solamente de los profesores cátedra de la Universidad Industrial de Santander, sino del sector salud, de muchos sectores. Mire, el tema de la precarización laboral es un tema que se ha venido generalizando desde hace muchos años. Que nosotros miramos que con la expedición de la Ley 30 de 1992, ya el legislador establecía esas figuras especiales, como son los profesores ocasionales o los profesores de cátedra, que tienen un propósito y un objetivo en la ley. Naturalmente, si la Corte Constitucional no ha declarado inexequible el tema de la existencia de los profesores de cátedra, los profesores ocasionales o de muchas formas de contratación que no garantizan de alguna manera los derechos señalados en la Constitución Política y en la legislación colombiana. Naturalmente es porque las entidades públicas, no solamente en la universidad, sino muchas entidades públicas, han encontrado en la ley algunas, por decir algunos, ventanitas o algunas rendidas por donde se pueden colar para, naturalmente, desconocer la ley, sin duda alguna. Eso es actividad propia de abogados que contratan, de cómo establecer ese principio grosero de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar en la misma ley la posibilidad de burlar la ley? Y naturalmente, en la contratación existen algunas figuras que son específicas para un tema que claramente lo decía el doctor Juan Francisco. Es que la contratación de cátedra, los profesores ocasionales, es para funciones específicas, ¿no es cierto? Para funciones que tienen que ver, por ejemplo, el profesor de cátedra con lo que decía el doctor Juan Francisco. Mire, está dedicada para contratar personal, ¿no es cierto? Ya tiene una vinculación a nivel de las entidades públicas, pero que tienen una alta especialización, por decir un juez o un magistrado que tiene una condición especial y un conocimiento especial que es de mucha utilidad, ¿no es cierto?, para la formación en una universidad. Y naturalmente para esos casos específicos está ese tipo de contratación. Y para hacer reemplazos ocasionales también está la contratación ocasional. Eso tiene una razón y una explicación jurídica en la ley. De alguna manera, por razones políticas o por razones económicas, las entidades administrativas o los que están al frente de las entidades administrativas han buscado el mecanismo para burlar la ley en el sentido de la vinculación al servicio público, si se trata de entidades públicas, a través de la carrera administrativa. Recordemos que los trabajadores del sector público, las organizaciones sindicales del sector público, dieron una lucha histórica, ¿no es cierto?, para lograr que se materializara la carrera administrativa, que se regulara el tema de la vinculación al servicio público a través de la carrera administrativa. Y la carrera administrativa, desde luego, garantiza una serie de derechos. El primero de todos es la estabilidad. Ustedes saben que históricamente en la administración pública, los que llegaban a administrar en un momento determinado necesitaban manejar a su antojo la contratación por razones políticas. Ustedes saben que políticamente tener una cantidad de trabajadores a su servicio para las campañas electorales, ¿no es cierto?, pues desde luego es lo que facilitaba que hacer promesas de un puesto de trabajo fuera uno de los elementos que se pudieran tener en cuenta para el ejercicio de acción política. Por esa razón, las organizaciones sindicales lograron, ¿no es cierto?, establecer la carrera administrativa. Profe Israel, se nos fue, profe. Disculpe, profe, se nos había perdido por aquí su señal, ¿sí? Pero ya le escucho nuevamente. Bueno, listo. Entonces hablábamos de que la carrera administrativa y la vinculación por concurso naturalmente garantiza una serie de derechos a los trabajadores. Pero en esas figuras especiales, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las contrataciones que se hacen a nivel de las entidades públicas descentralizadas, del orden departamental, del orden municipal, e incluso a nivel nacional se ha optado mucho por la figura de los contratos de OPS, contratos de órdenes de prestación de servicio, los contratos de prestación de servicio.
lo que decía la doctora María Alejandra en relación con la vinculación masiva que se dio en el sector de la salud a través de las cooperativas de trabajo asociado. Y no olvidemos que la universidad también hizo un uso abusivo de las cooperativas de trabajo asociado e hizo terciarización en la contratación de personal administrativo. Y no hay que olvidar que la universidad fue sancionada por el Ministerio de Trabajo en virtud de lo que disponía la Ley 1429 del 2010, ¿no? Con esas multas fuertes por hacer contratación intermediada, y tuvo que mejorar de alguna manera en algo la contratación de los servidores administrativos, por lo menos dándoles contratos temporales, porque era que antiguamente ni siquiera tenían la garantía de que tuvieran el reconocimiento de las prestaciones sociales. Era la esclavitud laboral en el siglo XX y en el siglo XXI. En esa condición se ha hecho un uso abusivo de esa figura, e incluso tan abusivo que, a pesar de que se sancionaron a entidades públicas con unas multas altas para que se articularan o se contrataran o se reinstalaran a los trabajadores con mejores garantías y con protección, pues le sacaron el esguince. Y ahí estamos, que después de las cooperativas de trabajo asociado, para evitar, ¿no es cierto?, las sanciones que se imponían a través del Ministerio de Trabajo, que eran sanciones fuertes, incluso, no, si no estoy mal, si mal no recuerdo, la universidad fue sancionada con una multa de 6.000 millones de pesos. Entonces, también burlaron las decisiones del Ministerio de Trabajo, incluso asesorados por funcionarios que no cumplen realmente la función del Ministerio de Trabajo de proteger los derechos de los trabajadores, asesoraban a los empleadores para decir, bueno, no contraten a través de figuras de las cooperativas de trabajo asociado, ahora contraten a través de sindicatos. O sea, echando mano de una figura antigua de allá de 1994 que hablaba de la contratación sindical, pero era que la contratación sindical en esa época era otro fenómeno, eran unas circunstancias diferentes. Cuando los sindicatos tenían un poder enorme, podían hacer esos contratos de sindicales, pero ahora. Bueno, nuevamente por aquí se nos cortó un poco la comunicación con el profe Israel en una parte interesantísima de la charla. Vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, mientras tanto vamos por aquí leyendo comentarios y preguntas. Aquí nos hacen una bastante interesante que yo creo que nos llevamos al cierre, me gustaría, y es ¿por qué se nos ha hecho tan difícil valer nuestros derechos? En especial, por ejemplo, en los casos de los catedráticos o profesores ocasionales. Bueno, por aquí también se conecta Diana Olaya, Cristian Santos, Tomás Monsalve, Iván Reinel Padilla. Saludos para ellos. Uy, se nos perdió por aquí la conexión del profesor Israel. Bueno, también por aquí nos comentan, sí, bueno, por aquí volvió el profe Israel. Profe, el micrófono. Como que se me iba cayendo el internet. Entonces, oiga, profe, y en la mejor parte, íbamos en la historia del contrato sindical. Usted nos está comentando cómo era con esa figura se han venido burlando a los trabajadores con el propósito de lograr, ¿no es cierto?, el respeto por sus derechos dentro del marco de la Constitución política. Ahora, se me decía en un principio, a través de una pregunta, la contratación precarizada se ajusta a la Constitución Política de Colombia. No, la contratación precarizada es contraria a la Constitución Política, es contraria a la ley, es contraria a los convenios internacionales de protección del derecho de los trabajadores, es contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos que exigen la protección de los derechos de los trabajadores. Y a mí lo que me parece inaceptable y francamente deplorable es que la universidad, ¿no es cierto?, teniendo el conocimiento, ¿cierto?, de que son figuras que no se, de las uso y abuso de ellas, entonces generalizó y masificó la contratación en la universidad de los profesores de cátedra, sustituyendo la obligación constitucional contenida en el artículo 125 de la Constitución Política, que dice que los servidores públicos hay que vincularlos en carrera administrativa y por concurso público. ¿Y por qué la universidad hace eso? Naturalmente por razones políticas y razones económicas, ¿no? Es que pretende demostrar que
que puede tener autosostenibilidad, y la autosostenibilidad pasa por la precarización de las condiciones económicas, laborales de los trabajadores o de los docentes en la universidad. ¿Y qué significa precarizar? Masificar, generalizar la contratación, sustituir, ¿no es cierto?, la contratación que lograron a través de las reivindicaciones de los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores y las organizaciones sindicales históricamente a través de la carrera administrativa del concurso público. Burlar. A mí me parece que es una burla que hace la universidad, ¿no es cierto?, de la constitución política. Porque la universidad sabe con claridad, saben, los abogados que están en la universidad y asesoran a la universidad, saben que de contratar masificadamente y generalizadamente sustituyendo el artículo 125 es contrario a la ley. Ahora, en esa medida, claro, la universidad tiene la posibilidad, como tienen todas las posibilidades las entidades públicas, de manejar a su antojo la nómina. Si yo tengo casi el 65 y el 70% de los docentes en la naturalmente no tengo problemas de ninguna naturaleza en el sentido de la protesta, de la exigibilidad, porque al ser precarizado el contrato, además de las condiciones económicas, salariales y prestacionales, al ser precarizado, ¿qué significa el contrato? Bueno, otra vez, lamentablemente aquí con problemas de conexión. Mientras tanto, bueno, por aquí saludando Sintra Unicol, que está acompañándonos también en esta charla, el semillero para estudios del desarrollo sostenible de la UIS. También se encuentran por aquí algunos egresados ilustres, Luz Karime Galvis. Nos escribe Adriana María Ocampo también, ¿cuáles son los mecanismos eficaces que tenemos? Que yo creo que es pues, una pregunta que tenemos de la cual hablar más adelante. Bueno, creo que ahí perdimos nuevamente la conexión con el profe Israel. Mientras se nos conecta, pues le damos ahora más adelante un paso para cierre. Mientras vamos con nuestro otro participante, compañero José Hilario Argüello, representante de los estudiantes. Bueno, José está aquí porque también es muy importante para nuestra comunidad universitaria la voz de los estudiantes y la voz de los jóvenes. Hay un mundo que está esperando afuera, que cada vez parece precarizar más el empleo, y una academia que está un poco en la lógica de fábrica de producir para la industria y no para el desarrollo humano, ¿no? Que son, digamos, de las grandes denuncias precisamente que se están haciendo acá en este espacio. José, bienvenido, y bueno, ¿qué perspectivas hay desde el movimiento estudiantil, desde el estudiantado y desde los jóvenes también con este tema de la precarización laboral? Hola, buenas noches ya pues a los compañeros del panel y a las personas que nos están escuchando en este momento. Pues digamos que como bien su merced lo plantea, quizá cada generación decimos somos la generación que peores condiciones laborales vamos a enfrentar, porque efectivamente cada vez las condiciones laborales y sobre todo para la juventud están en detrimento. Según cifras oficiales del DANE, a mayo de este año la tasa de desempleo juvenil en Colombia era del 26.6%, muy superior a la tasa de desempleo general, que estaba alrededor del 12%, una tasa ya alta que en el gobierno de Duque ha venido ampliándose. Y ahora, pues con la perspectiva de la pandemia encima y toda la crisis económica y social que esta genera, pues se extrapola un montón. Digamos que para analistas de las Naciones Unidas, Colombia puede llegar a tener tasas de desempleo de alrededor del 40%, no juvenil, sino general. Es como uno de los escenarios más desalentadores que se plantean posterior al desarrollo de la pandemia. Entonces, si la tasa de desempleo juvenil siempre ha estado por encima de la tasa de desempleo general, pues a ese punto de llegar a un 40%, 35%, que serían tasas exorbitantes de desempleo, pues ¿dónde estaría una tasa de desempleo juvenil? Que, por ejemplo, hoy nos enfrentamos a la dicotomía de su primer empleo debe contar con 2 años de experiencia laboral, pero sin primer empleo, uno donde se gana esos 2 años de experiencia laboral para poder presentarse a cualquier plaza
que efectivamente, como ustedes la plantean, no son plazas para nada de carrera o a término fijo, sino son OPS tras OPS, digamos que como la chamba, pues, por plantearlo así, que puede encontrar uno como profesional y joven en este momento. De aquí me quiero referir a dos cosas, y es el papel que tiene la educación hoy en el mundo. Sí, como ustedes bien saben, la universidad es una institución liberal que partía de dos conceptos muy importantes. Uno, que quien ingresaba a la universidad era aquella persona que tenía las condiciones académicas, digamos que para acceder a ella. Y dos, que lo que la universidad hacía era generar, digamos que conocimiento en función del desarrollo social o pues de la humanidad, por plantearlo así en términos más amplios. Hoy la universidad neoliberal se come de estas premisas sobre las cuales se fundamenta la institución desde sus inicios, por allá, no sé, hace 400, 600 años quizás, y empieza a plantearse dos cosas, que quien no ingresa a la universidad no es aquel que tiene las condiciones académicas, una visión muy elitista, además, cosa que no comparto, pero o academicista, pero la cuestión es que ni siquiera se tiene esto en cuenta, sino que quien no ingresa a la educación no es aquel que tiene las condiciones académicas, sino quien tiene el cómo pagar una educación. Y a medida que usted tiene cómo pagar, entonces puede rankear en esa oferta que le brinda de alguna manera el Estado entre universidades top en términos de los rankings, y por esto la importancia de los rankings, las mediciones, y universidades o instituciones universitarias de baja calidad según su capacidad. Sí, esto de por sí ya va dando unas condiciones laborales a un egresado, digamos que en el futuro, dependiendo usted qué condiciones económicas tuvo para ingresar a la educación, y no, digamos que bajo este principio liberal que resalto, no estoy de acuerdo, pero a qué condiciones académicas usted tenía para ingresar a la educación. Y por otro lado, lo que su merced plantea es el hecho de uno para qué se educa, o el conocimiento para qué se genera. Entonces, hoy esta universidad neoliberal plantea dos premisas fundamentales. Una, que la educación o el papel de la universidad no es solo generar conocimiento para el desarrollo y para la humanidad en su conjunto, sino es uno, para la reproducción de la mano de obra del sistema, y dos, para la reproducción de la ideología dominante que permea el sistema. Y esto un poco en el sentido de la pregunta que tú me hacías en la invitación al panel, y era por qué los jóvenes, o si es cierto que los millennials y los centennials nos gusta no tener contratos a término fijo, ¿sí? Algo como parece muy divertido, pero es que... Indefinidos, ¿no? ¿Por qué no quieren tener contratos indefinidos? Contratos indefinidos. Es que somos ciudadanos del mundo, sí, nos gusta viajar, y hoy somos abogados en Colombia y mañana lavamos platos en Australia, sí, o sea, esa concepción ideológica que nos plantean, pues es muy complicada. ¿Por qué? Porque este enfoque que les planteo de que la universidad está para reproducir la mano de obra que requiere el sistema económico, un poco ya hablaban de los tratados de libre comercio. Hoy es principal, por ejemplo, hablar de la vinculación de Colombia a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, digamos, como un paso más allá de todos estos procesos de tratados de libre comercio y las condiciones que esto impone. Entonces, digamos que esas condiciones de mano de obra para el sistema plantean dos premisas también. Una, que el profesional debe tener una concepción hiperespecializada, por plantearlo de alguna manera, y desprofesionalizante. Es decir, un profesional que sepa hacer muy bien una tarea específica, pero que no tenga una concepción, un sentido crítico del conocimiento que está absorbiendo. Entonces, un poco se ve esto de manera muy fuerte en la reforma que hubo en las licenciaturas hace unos años. Cómo le recortan contenido de profundización a las licenciaturas y les dan más contenidos básicos. Entonces, era un profesional, y pongo este ejemplo para captar la idea, de un profesional que puede fácilmente vivir esa lógica de los contratos de prestación de servicios o contratos de precarización, que puede saltar de empleo en empleo, de labor en labor, fácilmente, adaptarse a la condición muy concreta que le dice: usted tiene que enviar informes de yo no sé qué cosa, usted tiene que aprender a oprimir este botón de esta máquina muy bien, y ya, y simplemente se le acabó el contrato, y puede, dado esa, digamos que concepción desprofesionalizante, ir de contrato en contrato y de esa manera brindar estas condiciones de precariedad que el sistema económico
digamos que requiere hoy, no solo en Colombia quizás, sino en el mundo entero, alrededor de poder sostener un sistema económico que cada vez es más, o que entra a crisis económicas cada vez más recurrentes y más profundas. Y hoy, por ejemplo, la pandemia, y como ya lo decían los profes y el sector de la salud, es evidente cómo cada sector de la economía va precarizando, puede ser con un hilo conductor en la mayoría, pero también con cosas específicas en muchas de ellas, en muchos de esos sectores, las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores. Entonces, hoy nos forman para eso. Hoy la universidad en el mundo, las universidades en el mundo y las universidades, pues en Colombia, por supuesto, más como países, ya no somos del tercer mundo a propósito, no, ya somos un país que salió estamos en los países ricos, ¿no? Ojo. Sí, no solo somos del club, sino que además Estados Unidos ya no nos cuenta para cuando es el momento de repartir la torta en términos de sus ayudas, entre comillas, a los países en vía de desarrollo. Colombia ya no está en ese paquete, ¿no? Porque aquí ganamos 250.000 y eso ya es suficiente para no ser pobres. Entonces, la cuestión es esa, que a nosotros esa concepción ideológica de lo que hoy ha sido esta universidad neoliberal, que como lo planteo, contradice el fundamento mismo de la universidad como institución liberal en el escenario que se forma, se funda, pues nos enseña a estas dos cosas, a que uno debe adaptarse fácilmente a distintos plazas, por decirlo así, a distintos tipos de empleos, y que esa es, digamos, la concepción así, volver al chiste de que tú eres ciudadano del mundo, entonces no hay fronteras, el mundo globalizado te permite ir de un lado al otro, y de esa manera adaptarse a estas condiciones que en última son condiciones, como ya lo planteaba alguno acá, de esclavitud en el siglo XXI, que son necesarias para sostener una matriz económica insostenible. Entonces, más o menos esa es la perspectiva que tenemos los jóvenes hoy, que egresamos de la educación superior. No tengo una cifra concreta, pero apenas por la experiencia personal, pues he visto muchos de mis compañeros que terminan hoy su carrera profesional en la UIS, y digo en la UIS y hago así, hablando un poco de los estratos académicos, por llamarlo así, que me refería al inicio, quien tenía para pagar podía acceder a cierto nivel educativo, porque la UIS como institución pública de educación superior, digamos que cuenta con un renombre aún frente a esta situación, pero aún siendo egresado de la UIS, aún siendo egresado con buenas notas, los compañeros, muchos de ellos han tenido que viajar del país a Australia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa en general, a hacer au pair, a hacer lavador de platos, a ser cocineros, a hacer servicios generales para poder ahorrar, para poder seguir estudiando, porque también esta premisa neoliberal de que del capital humano, este concepto de cómo cada persona tiene que ser competitivo en este mercado laboral, y entonces por ese sentido el Estado abandona, como ya lo decía el profe Juan Francisco, abandona la responsabilidad de formar digamos que a los formadores, en el caso de la educación para los profesores, y hacer su carrera en medio de, sino que hoy las universidades de Colombia solo contratan profesionales con título mínimo de doctorado. O sea, de ahí para abajo, ni pensar que un magíster puede llegar a ser hoy profesor planta de una universidad en Colombia. Y todo esto lo asume en su proceso de formación el mismo docente, el mismo empleado. Entonces, bajo esa concepción, muchos de nuestros compañeros viajan a otras partes del mundo con mejores, digamos que economías, a poder ahorrar un poco, o sea, eso, para seguirse formando y poder buscar una mejor alternativa laboral en Colombia, para poder montar un negocio, para pagar los créditos educativos con los que se formaron en el pregrado, que es lo más triste. O sea, yo me endeudo en Colombia para poderme ir a hacer un trabajo de oficios varios a un país desarrollado, poder pagar mi crédito educativo. Esto le pasa un montón a la gente que estudia en las universidades privadas, principalmente, que desde hoy se centran los estratos 1 y 2 de la población colombiana en educación superior. O simplemente para ayudar a su familia. Entonces, a usted no le sirve de nada ser abogado, que aquí hay varios abogados en este panel, o de nada le sirve ser pues digamos que trabajador de la salud es un poco más universal, pero un abogado con la legislación colombiana y todo el cuento, pues ¿qué va a hacer en Australia? ¿Qué va a hacer en Estados Unidos como profesional? Si en últimas cada país, digamos que tiene sus propias legislaciones y demás. Y los ingenieros, etcétera, etcétera, terminan haciendo muchos oficios que no tienen nada que ver con su profesión, con tal de tener un mejor sustento económico.
Y los que nos quedamos o los que se han quedado en el país, pues vivimos, digamos que esta situación que les planteaba al inicio, tasas de desempleo de alrededor del 26.6% antes de la pandemia, que acaba de aclarar, o sea, la situación va a empeorar muchísimo, como bien lo decía el profe hace un momento, pues digamos que esta crisis económica va a revertir en recortes para todo lado, en todas las instituciones públicas, más dádivas a los bancos para en este proyecto también neoliberal de incentivar el consumo alrededor del crédito. Entonces, que ha sido también, y para cerrar ahí, y para no divagar más en el tema, la salida que los gobiernos del mundo le han dado a las crisis económicas que se generaron, por ejemplo, en el 2008, con las hipotecas subprime en España, que se volvió una crisis económica mundial, una crisis económica de la vivienda, y todos los créditos de vivienda se fueron al piso. Entonces, la forma como los gobiernos trataron de reemplazar o de desviar este capital para digamos que soportar la crisis, fue el crédito educativo. Entonces, todo el crédito educativo y toda la flexibilización y los créditos blandos alrededor de educación superior terminaron siendo la salida en ese momento, crisis que hoy aún no está superada, por cierto, para darle salida a la crisis financiera del 2008 que se generó, repito, en España, pero que en última se volvió una crisis económica mundial del sector inmobiliario. Y fuimos los jóvenes, los receptores de esa crisis, y embargamos ahora nuestro futuro para poder tener esa esperanza de movilidad social que de alguna manera la educación siempre le ha brindado a las personas, y que hoy en esta condición económica que vivimos, pues tampoco es ninguna garantía. Entonces hoy la gente se está endeudando para estudiar, pero esa educación no termina revirtiendo en un ingreso futuro, como ya lo mencionaba, y los casos de la gente que ha tenido que irse del país o la gente que está acá y no encuentra alguna alternativa para laborar. Yo lo dejaría por ahí. Bien, José, muchísimas gracias. Efectivamente, las perspectivas que nos pueden brindar los estudiantes, los jóvenes, son supremamente necesarias para estos análisis, y bueno, nos plantea también un panorama de muchos retos, de muchas dificultades. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Saludos por aquí a Sinaltraconfa, que nos está acompañando en la transmisión. También por aquí algunos estudiantes destacados, Carolina Isabel, Daniela Santander, Karen Mancilla. Saludo también para el Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Industrial de Santander, y al apoyo pues de todos los miembros que nos han venido acompañando en las distintas jornadas, dentro de esos el profesor Israel Vargas, que nos está acompañando el día de hoy. Saludo para María Paula Estupiñán, para Brigido Ordóñez, Paula Andrea Rojas. Y bueno, por aquí recurrentemente nos han preguntado, y les voy a abrir una ronda de preguntas. Quien quiera tomar la palabra me dice, y es entonces, ¿qué hacer? ¿Qué nos estamos planteando para transformar este tipo de situaciones, ya sea desde el profesorado, de los trabajadores, desde los estudiantes? ¿Qué hay planteado? ¿Qué hay para hacer? Profe Israel. Bueno, me tomo aquí como la palabra, ojalá no se me caiga el internet porque tengo problemas con el internet, no sé. Claro, desde luego estamos mostrando un panorama, bueno, muy crítico, no solamente a nivel de las contrataciones en las universidades públicas, sino a nivel de las contrataciones en general de la administración pública, por esa condición precarizada. Naturalmente precarizada pasa por el hecho mismo de ser contrataciones indignas, ni siquiera con unos ingresos salariales suficientes para tener unas condiciones vidas de existencia. Pero fíjese que sí le exigen títulos profesionales, especializaciones, posgrados y hasta doctorados con unos ingresos muy miserables. Digámoslo de esa manera porque no hay otra forma de decirlo. Pero bueno, la gente dirá, pero es que es pura quejadera, ¿qué hacemos? Ahora, el problema es qué hacer, ¿no? Ahora, en este momento, como lo advertía María Alejandra, ¿no es cierto? Esta situación de confinamiento forzoso, la pandemia, el COVID, estas circunstancias nos hacen ver un panorama distinto, un problema que era subyacente, que estaba ahí, nos lo muestra sin el rostro, de manera cruda y clara, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos,
aquí en la universidad se presenta una coyuntura, ¿no? Que alguien de manera abusiva y desconociendo totalmente el derecho dice que les voy a descontar el salario al trabajador, al docente le va a descontar el salario por no estar 60 minutos ahí en una plataforma Zoom. Me parece que desconociendo el derecho de manera abusiva, porque a nadie le puede sancionar ni abusivamente descontar el salario sin que se le garantice el debido proceso, que es un principio constitucional. Imagínense, nosotros desconocemos la constitución política de frente, los derechos fundamentales, hermano. Cuando una institución universitaria desconoce los derechos fundamentales, está grave. Porque ni siquiera le dicen al profesor, venga, explíqueme, le doy la posibilidad, la garantía de un debido proceso porque usted no está dictando una hora de cátedra en unas condiciones en que yo le impuse en un contrato, en unas condiciones en que nos impusieron, en que le pusieron a los profesores de cátedra en un contrato, ¿no? Permanezca en una plataforma Zoom. Esa cláusula es ilegal, es inexistente, pero además la usan por un concepto represivo. Básicamente es un concepto represivo, naturalmente. Entonces, este es el florero de Llorente y le dice, profesora, es que no solamente nos van a quitar, además nos van a quitar el salario. Estamos precarizados, no existimos para la universidad porque, como lo decía el doctor Juan Francisco, hermano, los profesores de cátedra no existen para la universidad, jamás. Tanto que no existimos porque ni siquiera se han tomado la posibilidad de decir, escuchémoslos, ¿no? Pues nosotros somos invisibles, nunca, jamás han existido los profesores de cátedra para la universidad. Por ahí en un diciembre muy democrático los invitaron a una fiesta. Como si eso fuera participación, y decían, mire, ya es la posibilidad de que vayan a una fiesta de final de año. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando naturalmente nos chocamos con las figuras jurídicas que nos dicen, pero yo que discuto con usted si usted es un profesor de cátedra y los profesores de cátedra están, por su naturaleza jurídica, son así, y eso no es más, y no hay ninguna otra discusión. Usted no tiene posibilidad de representación de ninguna naturaleza, usted no existe para la universidad, pero sí existe para exigirle las obligaciones, para exigirle que tiene unos títulos, unas condiciones y unas experiencias iguales a los que tienen, iguales a las que se le exigen a los profesores que se vinculan en carrera administrativa en la universidad. O sea, sí existimos para mantener la universidad, para sostener la universidad y lograr los objetivos de la universidad, para lograr las misiones de la universidad, pero para los demás no existe. A mi juicio, y analizando las condiciones jurídicas y la naturaleza jurídica, particularizando en el tema de la precarización laboral en la universidad, porque si nos extendemos hacia afuera es muy difícil, se nos va toda la noche aquí explicando ese tema, pero particularicemos. Yo creo, a mi manera de ver, a partir del análisis de la naturaleza jurídica, el vínculo que tienen los profesores de cátedra, que en el artículo 72 de la Ley 30 de 1992 no les reconocen ni la condición de servidores públicos, ¿no es cierto? Claramente dice el artículo, no son empleados públicos ni trabajadores oficiales. En esa medida, como no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, no existimos para la universidad. Efectivamente, en materia jurídica no existimos. ¿En qué condición estamos entonces? A nosotros se nos hace un contrato de trabajo. A la Corte Constitucional, algunos conceptos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la misma Procuraduría General de la Nación han tratado de entender y explicar la naturaleza jurídica a los profesores de cátedra y siempre han llegado a la misma conclusión. Es que se contratan para una condición especial y específica y particular, pero cuando el fenómeno es masificado, cuando se generaliza la contratación en una institución, entonces ya es donde viene el problema. A mi juicio, creo que el mecanismo jurídico para poder mejorar, de alguna manera mejorar las condiciones de trabajo y empleo de los profesores de cátedra es a través de la organización, sin duda alguna. Es a través de la organización de los trabajadores. Haciendo uso, ¿no es cierto?, del derecho constitucional y fundamental que reconoce el artículo 39 de la Constitución Política, la asociación de trabajadores. Mire, históricamente los trabajadores en Colombia solamente han logrado reivindicaciones de sus condiciones y protección de sus derechos a través del derecho de asociación sindical, a través de las organizaciones sindicales. Individualmente es muy difícil. Accionar jurídicamente para que a mí me den la condición igual
al de un profesor de carrera administrativa. Jurídicamente los jueces me van a decir, no, pues que usted qué alega, usted es un profesor de cátedra y es un profesor contratado en unas condiciones especiales. Ahora, ¿cómo se podría, yo no sé si se habrá intentado en otras universidades, negociar las condiciones de trabajo y empleo de los profesores de cátedra? A mi juicio y analizando que no somos servidores públicos y no trabajadores particulares vinculados a la universidad mediante un contrato de trabajo, la regulación de las condiciones de trabajo y empleo y partiendo de una organización sindical se debe hacer a través del Código Sustantivo de Trabajo en la parte colectiva de la negociación colectiva. Porque si nosotros lo hiciéramos a través del decreto 160 del 2014, que es la negociación colectiva de los empleados públicos, de los servidores públicos, pues allí no cabemos, ¿no? ¿Cómo vamos a caber? La universidad nos va a decir, ustedes no son servidores públicos, ustedes no son empleados públicos. ¿Qué hacemos? Y si nos dijeran, bueno, listo, ustedes caben en la negociación de los empleados públicos, entendamos que la negociación de los empleados públicos a través del decreto 160 es absolutamente limitada, porque parte del principio de que está negociando con servidores públicos de carrera, que tienen un vínculo legal y reglamentario y que todo está arreglado en la Constitución y en la ley y todo está en la carrera administrativa. Entonces, ahí no cabemos por la particularidad de la vinculación y la naturaleza jurídica del vínculo, que no somos servidores públicos, no somos empleados públicos. Entonces, yo creo que se debe intentar de alguna manera presentar un pliego de peticiones, naturalmente dentro del marco del Código Sustantivo del Trabajo, de la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo y generar una negociación colectiva. Claro, esos intentos y esos esfuerzos no es la primera vez que se hacen, no a nivel de las universidades, sino a nivel de otras entidades de la administración pública. Lo que pasa es que por la precariedad del vínculo laboral, cuando termina la negociación, finalmente algunos trabajadores ya les han desarticulado la organización sindical y las negociaciones colectivas terminan en nada. Pero creo que aquí en este momento sería una experiencia que habría que intentar. Porque de lo contrario, ¿cómo? O sea, jurídicamente, ¿cómo accionamos? O sea, sentarnos, esperamos ahorita que la universidad abra un espacio de diálogo y le diga a los profesores cátedra, bueno, sentémonos y miremos a ver cómo les mejoramos las condiciones de ustedes. Vamos a darles una estabilidad laboral, vamos a mejorarles sus condiciones prestacionales, vamos a mejorar sus condiciones de trabajo y empleo, ¿sí? No solamente les vamos a pagar las 10 o 12, 14, 15 o 18 horas que ustedes figuran en el contrato, sino todas aquellas adicionales que tienen que dedicar para efectivamente prestar un servicio eficiente en la universidad. Entonces, a mi juicio ese es el mecanismo, esa es la medida. Habría que intentarlo, naturalmente, por ese mecanismo, la universidad jurídicamente estaría obligada a recibir una comisión negociadora de los profesores cátedra y sentarse a negociar en las condiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. La Procuraduría dio un concepto en el que dijo, mire, en materia disciplinaria, los profesores cátedra no son servidores públicos, por lo tanto no pueden estar reguladas sus condiciones disciplinarias por la Ley 734 del 2002. La Comisión Nacional del Servicio Civil dijo, no son servidores públicos. Entonces, en esa medida, no podríamos ser ajenos al ejercicio de un derecho fundamental que es el de la negociación colectiva, que está reconocida en los convenios 87 y 92 de la Organización Internacional del 97 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si es posible hacer el ejercicio, el derecho de negociación colectiva, es por ese mecanismo. Es lo que yo he creído que puede ser el mecanismo de mejorar y que se materializaría al final en una convención colectiva de trabajo. Pero hay que abrir los espacios de mirar a ver qué hacemos, porque lo contrario sería seguirnos echando aquí un cuento de las condiciones precarias de la esclavización sin que busquemos los mecanismos jurídicos, sin que logremos encontrar el camino jurídico para mejorar las condiciones. La otra es que alguien le diría, pues entonces concurse, ¿sí? Concurse, ábrase un concurso público y allá entonces se vincula y ya deja la quejadera de ser un profesor de cátedra, participe en el concurso. Bueno, abrámonos todos los profesores de cátedra a participar en concursos a ver qué pasa. Eso es un embeleco, eso es mentira. ¿Cuándo la universidad va a hacer los concursos públicos?
para vincular más del 65-70% de los profesores de cátedra. Eso sucedió con el tema de los empleados administrativos que fueron tercerizados a través de cooperativas asociadas por mucho tiempo y que hoy en día todavía no logran la respuesta clara de una estabilidad en la universidad, porque además, después de ser intermediados pasaron a ser temporales y hoy en día son temporales permanentes. Yo no sé de dónde sacaron esa figura de la temporalidad permanente. Y aquí en la universidad hay empleados administrativos que llevan más de 20 años. Y entonces, ¿qué le dicen al empleado administrativo? Pues entonces concurse. ¿Cómo le resolvemos una injusticia histórica de esas personas? Una injusticia histórica, por más de 20 años están en esas condiciones. Es una grave injusticia. Un funcionario administrativo que ejerce las mismas funciones de un funcionario administrativo vinculado en carrera en unas condiciones precarizadas históricamente, muy grave. Pero hay que resolver el tema de cómo resolver ese tema, ese entuerto jurídico de esa injusticia histórica. Lo mismo es con los profesores de cátedra. A mi manera de ver, creo que en cuanto a los profesores de cátedra veo como una luz mayor en la medida en que la misma ley nos dijo que nosotros éramos empleados, que no éramos servidores públicos, y si no somos servidores públicos, somos trabajadores particulares, y si somos trabajadores particulares, por la vía de mejorar las condiciones, mejorarlas. Esto no es que vamos a llegar al final a mejorar las condiciones, por lo menos mejorar la estabilidad, mejorar algunas condiciones, sería a través de una negociación colectiva, mediante una convención colectiva de trabajo, a mi juicio. Hay que intentar algo, ¿no es cierto? Miremos, hagámoslo. Bueno, profe, entonces aquí hay una primera apuesta también. Creo que en ese tipo de situaciones de la temporalidad permanente es precisamente de lo que quizás hablaba García Márquez con los ilusionistas del derecho, ¿no? El profe Juan Francisco por aquí nos ha pedido la palabra. Profe. Bueno, muchas gracias, Diego. A mí sí también me gustaría acotar ciertos puntos intentando buscar esos acuerdos que nos permitan desenredar este nudo gordiano. Y va encaminado, digamos, las posibles vías que nosotros podemos abrir hacia el horizonte que estamos buscando de dignificación de las condiciones laborales del profesorado cátedra. Habría que mirar cuáles son... hay una contradicción que muy bien tocó José Hilario, ¿no? Y es que estamos en un sistema, en una sociedad del conocimiento que se da una contradicción fatal, que es que a mayor formación, mayor precarización. Y nosotros la estamos viviendo en carne propia, ¿cierto? Y hay otro asunto que también nos va a poder llevar nosotros a abrir ese camino, y es que nosotros estamos viviendo una alienación, ¿cierto? En tres sentidos, ¿cierto? Primero, nos hemos convertido en mercancía, porque nosotros necesitamos ofrecerle a la universidad nuestra mano de obra, es lo único, nuestros conocimientos, nuestros saberes, ofrecerles a un módico precio, ¿no? Por determinado intervalo de tiempo de 60 minutos que ahora están siendo bien inspeccionados, ¿cierto? Entonces, lo otro, hemos sido separados del producto de nuestro trabajo, ¿cierto? Nuestros artículos, nuestras preparaciones de aula, nuestras calificaciones, que querámoslo o no, hace parte de ese proceso de evaluación y que no está siendo remunerado, pero también hemos sido aislados de nuestros semejantes. Y eso me lleva también a hacer un vínculo con María Alejandra cuando nos hablaba que había una diferenciación entre las enfermeras, ¿cierto? Y el resto del personal de la salud. Entonces, igual tenemos esa separación, nosotros la vivimos entre el docente cátedra, tenemos clases sociales dentro de la... playa alta, playa baja, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que apuntarle nosotros, ¿cierto? El conformar, estoy de acuerdo con el doctor Israel, necesitamos una organización, necesitamos organizarnos, necesitamos superar esta dicotomía, esta alienación que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a nosotros como cátedra negar al de planta y el de planta negar al de cátedra. Necesitamos superar esa separación, incluso entre nosotros mismos como cátedra, ¿cierto?
no, que usted es de tal partido político, que usted es de tal ideología. En este momento necesitamos reorientar nuestras causas, reorganizarnos en cuáles son esas líneas por las cuales nosotros precisamos construir horizonte. Y hay algo que me llama la atención, y es que necesitamos nosotros saber para buscar dentro del conocimiento jurídico cómo podemos establecer estrategias que nos permitan salir también de este nudo, pero a la vez ser autocríticos con nosotros mismos como docentes. A ver, ¿quiénes hicieron este contrato? Abogados, egresados de nuestras facultades, muy posiblemente de universidades públicas, y muy posiblemente con ingenieros industriales. Entonces, compañeros docentes, ¿cuál es nuestro posicionamiento ideológico o nuestro posicionamiento epistemológico dentro del aula de clase? ¿A qué le estamos enseñando nosotros a esos futuros abogados? A que sigan la norma de que echa la ley, echa la trampa, a que el derecho no tiene nada que ver con la protección de aquel sujeto, de aquella persona más frágil, de que no tiene nada que ver con resguardar los derechos de aquellos sujetos que encarnan las contradicciones de un sistema que es inequitativo e injusto. Nosotros como ingenieros, entonces también estamos formando a los futuros ingenieros en el sentido de que no hay ética, ¿sí? Que aquí lo importante es la ética del dinero. Es también nosotros cuestionarnos porque estamos viviendo en... ¿Quiénes son las directivas? ¿Gerentes? Claro, los pusieron ahí como gerentes, pero su esencia, ¿qué es? Clase trabajadora asalariada. Profesores en contra de nosotros, docentes también. ¿Sí? Entonces necesitamos superar esa decisión, necesitamos organizarnos y esa invisibilidad, mire, que nos pone también a tono con el sector salud, ¿no? Bueno, había un punto sí que me gustaría, ya que está el doctor Israel, y es que él toca el tema, y fue incisivo, respecto al artículo 73 de la ley 30, pero es que la Corte Constitucional, en la sentencia, frente a la esencia, a la naturaleza pública o no del cátedra, pero es que la sentencia C006 de 1996, voy a compartirles la pantalla, me permiten, que la tengo aquí textual, para no... Bien, pues, profe. No divagar. Entonces, contraría un poco eso y sería un momento de entrar a investigar, de entrar a buscar conocimiento en ese sentido, ya que ahí podemos tener un elemento jurídico a través del cual nosotros abrirnos camino. Entonces voy a compartir. ¿Dónde está? Acá. No sé si la ven. Es el subrayado. ¿Sí? Como dirían en clase, sí se ve, profe. Sí, sí. Dice, ahora bien, esta misma interpretación que hace aquí los considerando la Corte Constitucional en el año 96, ¿sí? Dice, cabe aplicarla a los profesores de cátedra, a que se refiere el artículo 73 de la ley, de la misma ley, la ley 30, pues ellos son servidores públicos que están vinculados a un servicio público y en consecuencia los respectivos actos administrativos determinarán las modalidades y efectos de su relación jurídica de acuerdo con la ley. Entonces, ¿será que no somos tan desnaturalizados en el sentido de no ser tan públicos? ¿Y será que por ahí nosotros podemos empezar a construir? ¿Será que por ahí también podemos nosotros empezar a armar conocimiento y sobre todo pensarnos como una nueva organización que pueda, en la que puedan converger diferentes instancias, ¿cierto? Asociaciones, ¿cierto? Entonces, sí, no es solamente se trata de saber, de conocer la ley, conocer nuestros derechos, se trata también de movilizarnos, ¿sí? Esto es muy importante, la movilización. ¿Por qué los estudiantes, digamos, son el sector en la universidad más escuchados por las directivas?
porque tienen esa capacidad de movilización que nosotros hemos perdido como docentes, ¿cierto? No sé por qué, si es por desconocimiento de nuestros derechos o es por esa apatía, o es que si yo salgo a la calle con un cartel, no me gusta que me digan que soy un sindicalista, o que no me gusta que me digan que soy un revolucionario o una persona problemática. Pero como nos decía el abogado Fabio Rivera el año pasado, ¿cómo voy a enseñarle a mis estudiantes de derechos, ¿sí? De defender sus derechos, si no estoy ni siquiera yo mismo enseñándoles con mi ejemplo cómo ejercer esta misma, ¿cierto? Primero partiendo de un conocimiento. Entonces, lo dejo ahí para que... Bien, profe, muchas gracias. Estos diálogos precisamente nos permiten conocer las diferentes posturas y iniciar esos diálogos. Profe María Alejandra o José, ¿quieren realizar algún aporte? Bueno, yo quería como responderle ahí al profe Juan Francisco, que al final decía que si nos daba miedo esa agremiación, esa organización, y en realidad puede ser que no tengamos ese miedo, sino que la mayoría de los docentes cátedra, debido a la precariedad en la contratación y a la remuneración, están intentando sobrevivir fuera de la universidad. Entonces tenemos profesores que no tienen solo 2 contratos, sino hay profesores que tienen 3 o 4 contratos, trabajan para 4 instituciones diferentes, tratando de reunir ese salario que les garantice la cobertura de sus necesidades básicas. Entonces aquí pues esto se transforma como en una coyuntura más grande, porque no es solo esa necesidad de agremiarnos, de organizarnos, de establecer un movimiento, sino también que yo quiero hacerlo, pero no dispongo del tiempo o no puedo hacerlo porque tengo que responder a otras 3 o 4 situaciones de trabajo, instituciones, para poder corresponder con mis necesidades básicas o del hogar. Entonces, quizás puede ser por ese lado también que contemplemos esta otra situación. Bien, profe, muchísimas gracias. Bueno, José. digamos que yo creo que los profes cátedra sufren de esta situación que sufren todos los empleados tercerizados del mundo, ¿sí? O sea, parte del golpe que hizo el desmonte del estado de bienestar fue el desfortalecimiento de los sindicatos y estas modalidades de contratación, digamos, que generan esto, ¿sí? Esta alienación o desnaturalización de la labor que hacen las personas y de sus vínculos sociales y humanos en sus puestos de trabajo, pues generan esas separaciones y pues impiden de alguna manera la asociación y la lucha por sus derechos colectivos, porque en últimas cada uno está viendo, como bien lo dice la profe, cómo sobrevive a la precariedad, a la condición tan absurda que se le impone a cada uno. Yo quisiera referirme también a un tema frente al ejercicio que han venido haciendo los compañeros en la universidad y un poco que he estado echándole cabeza alrededor de cómo, o sea, qué relación existe entre la lucha profesoral de los profesores cátedra y la lucha estudiantil. Digamos que esto en referencia un poco al montón de asambleas y pronunciamientos que han existido por parte de distintas escuelas o asambleas de compañeros de la universidad. Sí, primero, digamos que saludar un poco este diálogo en el sentido que proyecta o brinda una perspectiva a lo que está sucediendo en la universidad y entiende que lo que sucedió con lo del pago y demás simplemente fue un florero de Llorente que puso esta discusión, que es la discusión central de la precariedad y la necesidad de avanzar hacia mayores garantías laborales de la contratación cátedra en la universidad. Y de ese sentido, revisar un poco esa relación que existe entre estudiantes y profesores en el sentido de la calidad de la educación. Digamos que ese término calidad tampoco es algo que comparta mucho, me interesa más el término de mejoramiento de la educación, mejoramiento permanente de los procesos educativos. Pero eso lo planteo en el sentido porque un empleado, por ponerlo así en plata blanca, sin condiciones laborales adecuadas o dignas, pues digamos que no le permite desarrollar a cabalidad su trabajo.
En el caso de un profesor, pues digamos que un profesor sin las adecuadas condiciones laborales, pues se le impide desarrollar su ejercicio de enseñanza, de construcción, de conocimiento en las aulas, de apropiación, etcétera, etcétera. Digamos que esto lo planteo en varios sentidos. Uno, ya lo menciona la profe, la necesidad de los profes de irse de universidad a universidad buscando chambas para completarlo del salario mensual. Creo que esto pone una situación tremendamente difícil a los profesores y una condición de, digamos que de indignidad muy grande. Digamos que parecen un poco como motopiratas en el sentido de están buscando todo el tiempo donde consiguen para el diario. Y volvemos un poco a lo de la informalidad, que si bien no es una informalidad, hablando desde el punto de vista jurídico, sí es una inestabilidad muy grande, digamos que esta condición de empleo. Pero por otro lado, el impedimento que existe alrededor de los ejes misionales, para desarrollar los ejes misionales de la universidad misma, ¿sí? La investigación, por ejemplo, que se le limita a los profesores cátedra, o por lo menos no se les da ningún incentivo para profundizar en este sentido. Como bien lo decía el profe, ni siquiera se les reconocen en términos salariales sus artículos o sus, digamos que estudios o publicaciones pues que hagan en términos investigativos. Y digamos que lo mismo sucede con la extensión. Entonces, en últimas termina siendo esto que se escucha mucho, y es las horas efectivamente dictadas. Entonces, estas horas efectivamente dictadas tampoco reconocen la preparación de esas mismas clases, etcétera, etcétera. Y en últimas se vuelve esta precariedad, por decirlo así, o este enfoque más, digamos que eficientista de la educación o el modelo universidad, empresa, Estado, y etcétera, etcétera. Esto convierte al profesor cátedra o su precariedad más bien en un obstáculo para mejorar las condiciones académicas en las aulas. El profesor que no tiene tiempo, o que más bien, creo que el quid del concepto es la dedicación tiempo completo. Ese término, que es muy importante a la hora de desarrollar, digamos que los procesos académicos, pues no lo tienen los profesores cátedra. Entonces, al no estar en esa dedicación tiempo completo, pues no, digamos que uno, los estudiantes no disponemos del profesor a razón de eso, pero además el profesor tampoco tiene esa condición de estarse pensando permanentemente los procesos educativos que, digamos, que hace en su trabajo cotidiano. Entonces se vuelve simplemente un hacedor un instructor de X o Y procedimiento y demás, pero se aleja de esa condición mínima para poder desarrollar procesos permanentes de mejoramiento en el tiempo. Y todo aquello que tiene que ver con el proceso de mejoramiento académico, por plantearlo así, se le recuesta al profesor, como lo decía en mi intervención anterior. Entonces, todo curso de posgrado, todo, digamos que curso docente, etcétera, etcétera, tiene que ser asumido por el profesor si quiere ser contratado, y el Estado se descarga así de su responsabilidad, pues de formar a su planta docente, entendiendo pues el concepto en el sentido amplio de los profesores universitarios del país. Y otra cosa que quería apuntar, y todo lo que han dicho, a mí siempre me ha asombrado mucho lo inconstitucional que es este modo de contratación cátedra. O sea, yo no sé nada de derecho, pero digamos que no necesito saber mucho para asumirlo de esa manera, y que la misma Corte Constitucional sea la que plantee un modelo especial de contratación como para meterlos en algún lado y poderle dar salida al descuido, o no al descuido, digamos que involuntario, sino a lo que decía, al desconocer la responsabilidad que tiene el Estado al garantizar el derecho a la educación, y por ende todo lo que ustedes ya referían de la prestación de sus fines misionales, etcétera, etcétera. A mí me parece importante, y yo imagino que ustedes ya lo han hecho, que revisen lo que está pasando en la Universidad de Antioquia con los procesos allá de los profesores cátedra, de cómo, pues entiendo, no conozco mucho, pero entiendo que a los profes cátedra ya el contrato ya no es por 10 meses, 11 meses, sino que se les extendió creo que a 11 meses y medio. Y digamos que en el marco de lo que sería el concepto de este profesor cátedra, eso está dentro de las posibilidades de mejoramiento de sus condiciones laborales. Uno, el reconocimiento, digamos que en todo el año, de su, digamos que condición, desde su contrato, pues. Y otro,
el valor de la hora cátedra. Creo que ese también es otro elemento dentro del marco jurídico de las posibilidades que permite, porque eso en última se lo chutan a las universidades que según sus, digamos que, conveniencias presupuestales, por ponerlo así, esto pues define el valor de la hora y eso está dentro de ese marco. Digamos que por lo otro, por la vinculación laboral a la planta docente, creo que esa pelea es una pelea que tenemos que darnos no solo en la UIS, sino una pelea que tenemos que darnos en todo el país, por cómo, digamos que este chantaje presupuestal que han hecho los gobiernos desfinanciando la educación superior, pues permite tener suficientes recursos de funcionamiento para ampliar esa planta docente al 100%, que esta proporción 70-30 que vive la UIS es la proporción nacional, casi sin temor a decirlo. O sea, esa masificación que habla el profe Israel se da en todas las universidades del país, salvo creo la Universidad Nacional. Entonces, estas condiciones laborales pues son parte de, digamos que de lo que este engranaje de sistema de educación superior colombiano nos ha impuesto, y pues que hoy y en otros momentos, porque estos momentos son recurrentes, cíclicos, por decirlo de otra manera, donde nos encontramos nuevamente discutiendo estos temas, porque digamos que hasta que ahí sí las garantías plenas no estén dadas, creo que las luchas sociales y en este caso los profesores pues tendrán que ser recurrentes, avanzando cada vez más a mejores garantías laborales y sociales en el seno de las universidades del país. Yo les haría por ahí. Bien, José, muchísimas gracias. Por aquí también nos había escrito Yesid Galeano de la Universidad de Antioquia, sí, precisamente compartiéndonos la experiencia. También por aquí nos escribió la profe Judy Ruiz y Betty Solano. Y bueno, profesora María Alejandra, Merced por aquí me escribía que quería realizar otra intervención. Sí, claro. Era para hacer unos apuntes relacionados con la contratación cátedra. El profe Juan Francisco exponía al principio pues esos grandes 3 relaciones o implicaciones que tiene pues esta precariedad laboral en la contratación cátedra, pero quisiera hacer unos apuntes que algunos de ellos se convierten incluso en inquietudes o preguntas que no sé hoy por el tiempo si puedan ser resueltas por el profe Israel, pero podría generar un análisis e inquietudes para posterior. Una de ellas es en relación con las prestaciones sociales. Decía yo antes, y también José Hilario lo tocó, la necesidad de los docentes cátedra de tener contratos en diferentes instituciones para reunir lo que es el salario básico para sus mínimos básicos. Esas prestaciones sociales pues fueron reguladas finalmente o mandadas en la sentencia 006 de 1996, que le decía a las universidades que debían reconocerle esas prestaciones sociales en relación al trabajo que tenían estos docentes cátedra. Nosotros entonces trabajamos por contratación 8 meses al año, de los cuales pues 4 estamos desempleados. Las universidades, en el afán de cumplir con lo que decía la sentencia, entonces hacen préstamos al docente cátedra. No se le pregunta al docente cátedra si desea hacer ese préstamo, sino que le presta ese dinero, lo pongo entre comillas, porque paga las prestaciones sociales en ese tiempo en que no estamos laborando. Pero inmediatamente ingresamos, yo trabajo en 3 instituciones educativas, inmediatamente ingresamos, se nos descuenta eso que pagamos en ese periodo intersemestral. Entonces, la inquietud va a que si yo que trabajo en 3 instituciones educativas y además de eso tengo OPS por investigación, porque no puedo acceder para investigación por mi contrato cátedra, sino que tengo que hacer otro contrato de OPS para investigar y poder crecer profesionalmente, entonces estamos pagando 3, 4 o 5 veces las prestaciones sociales. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto esté bien regulado, esté bien hecho, sea lo correcto, y yo no pueda aludir que si con una institución educativa pago mis prestaciones sociales y las pago por OPS, tengo que pagarlas 2 o 3 veces más. Entonces, eso es como una inquietud y un asunto relacionado con el contrato cátedra que, como digo, puede surgir para nuevos análisis o nuevas reuniones o conversatorios. El otro aspecto, pues ya ha sido tocado un par de veces, que es el crecimiento profesional de los profesores cátedra.
se nos ve supeditados a que nosotros mismos tenemos que pagar nuestras maestrías y doctorados, pero ese crecimiento profesional que logramos individualmente no es aprovechado por la universidad, dado que pues no se nos permite investigar a menos de que nosotros hagamos un contrato OPS por aparte. Además de esto, en relación con esto, si la idea de investigación corresponde al profesor cátedra, él no tiene el derecho de aparecer como titular de dicha investigación. Es decir, el docente cátedra tiene la idea, la plantea, puede escribir el proyecto, pero la universidad exige que sea un docente de planta el que aparezca como director del proyecto de investigación. Y en la comunidad científica, el que aparece como director es el autor principal. Es decir, que a pesar de que la idea de investigación sea del docente cátedra, se le está relegando a un investigador secundario, no como autor principal de la obra. Entonces, entiendo que la universidad lo hace por manejos administrativos, porque debe ser un docente planta el que mueva los dineros de la investigación y el que haga todo el presupuesto. Pero entonces aquí también, desde la parte científica, como digo, el que aparece como director del proyecto y que queda matriculado, digámoslo, a nivel de las instituciones científicas, es el que queda como el autor principal y no el docente cátedra, que fue el que en realidad propuso la idea. Asociado a esto también, o sea, son como varias cosas pequeñas, tenemos lo de la propiedad intelectual. Sabemos que a nosotros al firmar decimos que toda invención pues tiene sus derechos patrimoniales para la universidad, pero los derechos morales siguen perteneciendo a quien crea ese producto o esa invención. No obstante, ¿cómo garantizamos nosotros como docentes cátedra el respeto a esos derechos morales de no hacer cambios? Nosotros podemos decir que no queremos un cambio, una modificación sobre un producto o una invención. Cuando hemos tenido casos, lo digo por casos cercanos, en el que la escuela nos pide que como es un producto que queda para la escuela, entonces el docente cátedra no puede aparecer como autor. Y entonces se desconoce también entonces el derecho moral y luego hacen cambios sobre dicho producto sin consultar al autor que fue un docente cátedra. Porque como somos profesionales, entonces pues no pertenecemos como tal a la universidad y pues no se nos tiene en cuenta esos derechos morales. Finalmente, quería tocar un poquito el aspecto de los ceses de actividades dados por los estudiantes, en donde nosotros pues estamos dispuestos a hacer nuestra labor docente, pero debido a que los estudiantes no se presentan, pues no podemos ejercer nuestra labor. Y en nuestro contrato dice que cuando sucedan estas situaciones de fuerza mayor en las que no se pueda dar la clase, pues se dará por terminado el contrato. Entonces, cuando dice se dará por terminado el contrato, yo entiendo que el contrato se termina y se liquida. Eso es lo que yo entendería. No obstante, la universidad ha tomado figuras de suspensión de contrato, lo cual no está escrito en los contratos, y no sé si eso cabría dentro de lo legal. Es decir, yo le suspendo, le dejo de pagar, es este mismo contrato, no la liquido y se lo reanudo cuando regrese. Esas serían como las otras cositas que tenía como asociadas a la contratación cátedra y pues que generan muchas inquietudes, es en realidad eso. Bueno, profe, son una cantidad de asuntos muy importantes que van, pues, nos darían efectivamente, como usted lo menciona, para seguir charlando bastante, pero yo creo que ya por el tiempo más bien vamos cerrando. Creo que las conclusiones acá de este espacio de que evidentemente, digamos, hay situaciones por modificar y por transformar. Estamos en una situaciones de precariedad en muchos ámbitos, incluso en espacios en los que uno pensaría que son diferentes al resto, que es el espacio universitario, ¿no? Como conclusiones, bueno, hay unas propuestas, es decir, innegablemente los trabajadores deben organizarse, es un mecanismo que históricamente y jurídicamente está reconocido a favor. Ya pues se darán las discusiones a través de qué mecanismos sean los más idóneos. Y además de eso, pues tiene que haber también un proceso de movilización, que es otra de las cosas que hemos hablado. Y sumado a eso, yo diría que hay que continuar dialogando, hay que continuar investigando, hay que continuar analizando cuáles son esas condiciones que precisamente nos tienen en estas situaciones de precariedad laboral.
Profe Israel, profe María Alejandra, profesor Juan Francisco y José Hilario, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos sus opiniones. Creo que acá muchos, y entre eso me incluyo, quedamos con unas perspectivas también muy interesantes por analizar. Y bueno, un llamado a todos los trabajadores de la comunidad universitaria y del departamento y a quienes también nos están viendo a seguirnos acompañando en las siguientes jornadas de conversatorios de derecho laboral. Espero que pues tengan una feliz noche y hasta pronto.